Muy buenas a todos, bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y en el video de hoy vamos a ver un video análisis sobre el Merval. ¿Qué es lo que puede suceder con el Merval en las próximas semanas a pesar de la gran corrección alcista que estamos teniendo hoy, que se dirige hacia el 1,5 millones y veremos si ahí lo respeta como resistencia o en caso contrario decide romperlo y utilizarlo como un soporte para darle fin a esta corrección que vemos acá y comenzar de nuevo un proceso lateral o alcista. Pero para eso hay que esperar porque aún no hemos llegado a ese nivel que es clave. Por ahora esto sigue siendo simplemente un retroceso de toda la caída que tuvo acá desde estos precios, en donde que ya va más de un 14% y ahora comenzó a retroceder en lo que va a un 5% y puede terminar en un 7% de subida. Y veremos si luego es para, como les dije, romperlo o utilizarlo como un techo y volver a generar un nuevo mínimo hacia la zona del 1.370.000, que fue un anterior mínimo donde el precio realizó nuevos máximos, como pueden ver acá en la zona del 1.600.000 aproximadamente y casi el 1.700.000. Pero antes de comenzar quería invitarlos a que se pasen por el canal de Telegram, donde somos más de 750, y también por el grupo, por el chat del grupo, que estando dentro de él es donde ustedes pueden comentar acá. Les da la posibilidad de comentar en las publicaciones que nosotros realizamos, publicaciones en las cuales compartimos información, como acá la teoría de cuartos sobre Morixe, que es una teoría que se aplica cuando el mercado está en máximos históricos y no tenemos referencia a dónde puede dirigirse el precio, entonces sirve para ver hacia dónde puede dirigirse en caso de seguir alcanzando máximos. También comentamos noticias y datos económicos todas las mañanas o casi todas las mañanas cuando se presentan sobre el mercado estadounidense y cómo este puede impactar en la bolsa y en las acciones, y también otros mercados como el de China, como el de Brasil, a veces el de Alemania y Europa si hay movimientos, materias primas como el oro, la plata, el gas natural, el petróleo, criptomonedas por su parte, Bitcoin, Ethereum y sobre todo el Merval y el mercado local de acciones argentinas. Así que si no están, los invito a que se pasen, los links están acá abajo en la descripción del video. Para realizar este video con los análisis de medio plazo de las acciones argentinas, les pedí a los chicos del grupo VIP que me digan cuáles eran las que más les interesaban. Y me han dejado una lista con varios bancos, con varios de la energía, otros holdings y otro del grupo de la sector alimenticias, que los voy a estar detallando acá abajo en la barra de reproducción del video. Así que ahí tienen todo por minuto, por sector. Y vamos a comenzar con banco hipotecario. Para eso vamos a verlo primero, vamos a ver todo en lo que es semanal. Vemos que acá es un techo en los 263 y es un suelo en los 170 aproximadamente. De ahí decide hacer un nuevo impulso al alza donde se frena en 462 y el siguiente suelo en semanal es los 270. Por ahora en lo que es diario está otra vez ganando la zona de los 350 pesos. Zona que ha perdido ayer, pero hoy la está recuperando. Pero en realidad, si nosotros lo vemos bien, simplemente es un testeo. Para ganarlo tiene que meter una buena vela verde y después utilizarlo como un suelo. Así que mientras tanto se abre la posibilidad de que esto siga corrigiendo. Veremos si frena en 3.15 y si no, esperarlo en la zona de 280/260. Si nosotros vamos a ver el historial semanal de cuánto ha corregido cuando estuvo en una tendencia alcista, vemos que el promedio es un 38, un 32, otro 38 y acá, desde junio hasta esta última vela de la última semana, fue un 34. Si decide corregir un poco más, ya sería una corrección más profunda que se sale de la media de las últimas correcciones rumbo al 42%. Así que si es por basarnos simplemente en la cantidad de retroceso que ha tenido cuando ha corregido, podríamos decir que está finiquitado este tema. Este tema está terminado de la corrección porque tuvo un porcentaje similar. ¿Podría extenderse un poco más? Sí, hacia la zona de los 300. Pero por ahora, ahí está. Es una corrección sana. Pasamos de una tendencia alcista a un mercado lateral y probablemente pareciera que se está formando un mercado bajista del corto plazo, porque la tendencia de largo plazo claramente es alcista. Por el lado del banco macro vemos que el techo en semanal fue los 8.300, hay una resistencia intermedia diaria en 7.130 y un soporte en los 6.000/5.800. Ahora estos 7.100 estarían oficiando como resistencia y estos 6.000 como soporte. Por ahora está metido dentro de un rango. Si nosotros vemos, ya ha corregido considerablemente un 28%, un 29% desde los máximos y vemos que el promedio ha sido un 26, después tenemos un 38, un 21 y un 21. Así que vemos que
que en base a los porcentajes podría quedarle algo de corrección, como mucho hasta acá abajo, 5040, que sería la corrección más brusca desde que está en esa tendencia alcista. Acá lo más brusco fue un 38. Y para mí la tendencia en lo que respecta en el mediano largo plazo seguiría estando alcista, ya que si nos basamos por la acción de máximos y mínimos, este fue un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo y desde acá se realiza un nuevo máximo. Entonces llegar acá sería estar en la estructura, en el suelo semanal de los 5000, encima número redondo y psicológico, para después utilizar los 6000 como resistencia y de a poco ir intentando superar niveles. Pero mientras tanto, en lo que es diario, está utilizando estos 6000 como soporte. Mientras no los pierda, no hay posibilidades de que siga corrigiendo, porque esto estaría oficiando como un suelo. Y el siguiente techo a atacar, como les digo, son los 7100, que debería superarlo en caso de querer dirigirse a los 8300. Por el lado de Galicia, muy similar, con un suelo en 3300 o 3250 y un techo en los 4000. Vemos que su resistencia semanal más marcada fueron los 4500 para redondear y el siguiente suelo semanal son los 3000, cosa que desde acá todavía le queda un lindo recorrido por trazar de un 20%. Sus correcciones en promedio fueron de un 22%, de un 36%, de un 22% y ya no vemos más. Así que lo máximo que podría llegar a corregir es entre un 25 y un 36%. Si nosotros trazamos desde acá arriba, todo lo que ha corregido ya se marcó un 28%. En caso de querer intentar equiparar su anterior corrección máxima de un 36%, lo llevaría a la zona de los 3000. Zona que ha sido un techo semanal, como pueden ver acá, y que podría oficiar como suelo. Y la estructura de máximos y mínimos nos quedaría todavía alcista. Así que hay que esperar, porque ese nivel de los 3000 seguirá esperando si no se pierden los 3300. Así que por ahora está metido en un rango, suelo 3300, techo en 4000. Por el lado de Superbill, vemos que el techo semanal está marcado en los 1850 redondeando y el suelo diario está marcado en los 1500. Este es el rango en el que está metido ahora Superbill. Perder estos 1400/1500 haría que el precio corrija muy probablemente hasta llegar a 1300, que es una zona de techos semanal, y veremos que si termina oficiando como un suelo. La estructura de máximos y mínimos nos seguiría dando alcista. Por ahora vamos de corrección un 21%, en caso de llegar ahí sería un 30%, que iría muy en línea con las anteriores correcciones que Superbill ha tenido. En este caso un 32, un 43, la más violenta, y un 30. Entonces no sería para nada descabellado esperar ahí abajo en 1300 a Superbill en caso de perder los 1500. Y por el lado de Central Puerto les quiero decir que de la tendencia alcista que venía teniendo está pasando una tendencia lateral, con techo en los 1300 y suelo en los 800/750. Pasamos de generar máximos y mínimos ascendentes a máximos y mínimos iguales dentro de este rango de precios que les comenté. Si nos vamos al gráfico diario, vemos que los 1000/950 son un techo como pueden ver por acá, por debajo, y son un suelo cuando se está por encima. Así que hay que esperar qué es lo que decide hacer en los 1000. Por ahora está reaccionando al alza y este es nuestro rango en el que se podría esperar movimientos al alza por encima de 1000 y movimientos a la baja por debajo de 1300. En caso de tener en cuenta las correcciones mayores, porque por ahora va aproximadamente un 25% de caída, tenemos un 40K, un 38, un 28, un 28 y más abajo un 32. Entonces es completamente normal si el precio decide aún corregir más. Estamos pensando que llegaría a un 40 abajo, corrigiendo lo mismo que corrigió acá, y yendo muy en línea con el 38 este que vemos acá de corrección y el anterior 38, este de acá, un 32 en realidad, no sería tan descabellado. Habría que ver qué decide hacer el precio si es que llegan a los 800. Para mí seguiría estando dentro de un mercado lateral y acá esperaría un rebote en estos 800. Mientras tanto, eso no va a suceder si no se pierden los 950, donde haría una corrección ya de un 28%, como ha sucedido en otras ocasiones. Por el lado de YPF, vemos que ha tenido un gran rechazo en 31.500 y que la corrección ya se extiende en un 25%, y si llegase a corregir un poco más, llegando al 28%, estaría testeando los 23.000, una zona de techos que ha oficiado como resistencia en semanal y que muy probablemente oficie como soporte.
Ahora lo que veo es que tranquilamente YPF puede seguir corrigiendo, podría tener otra subida hasta los 27.000 y de ahí, si no lo supera, poder realizar un nuevo tramo a la baja. Si nos vamos a ver las correcciones en promedio de cuánto fueron, acá tenemos casi un 24, un 41, una de las más grosas, un 24-25, y eso es todo desde que superaron los máximos. Así que un 27 entre todos estos números no parece nada descabellado por parte de YPF, que seguiría estando alcista en semanal, y habría que esperar que reaccione en 23.000 para comenzar a mostrar un patrón de reversión, estilo doble suelo, un patrón de agotamiento, y de a poquito ir ganando niveles importantes, utilizarlos como soporte y realizar su camino al alza. Por el lado de Pampa, si le saco esta línea de tendencia en diario que ahora les voy a mostrar, vemos que está también en lo que venía siendo una tendencia alcista, ahora sería un mercado lateral con un soporte diario acá en los 2200 que está oficiando muy bien, y más abajo tenemos la mitad del rango para redondear 2000 a 1900. Voy a volver a poner lo que estaba, que es para mostrarles no solo la línea de tendencia, sino los porcentajes que Pampa ha retrocedido. Como ven, esta línea de tendencia de mínimos ascendentes se termina perdiendo, entonces nos queda ceñirnos al trazado de este mercado lateral con suelo en 1600 y techo en 2700 en semanal. Si vemos de esos máximos en 2600 ha corregido un 40% hasta 1580 aproximadamente, y las correcciones que tuvo anteriormente fueron de un 34, un 29, un 17 la más chica, y por acá ya no hay más correcciones, así que ese es el promedio. Por ahora viene corrigiendo un 16%, corregir un 28 y llegar a la zona de los 2000/1900 no parece para nada descabellado. Sí, ya sería descabellado corregir un 40 nuevamente y volver a la parte baja. Así que para que se active este escenario de mayor corrección debería de generar cierres en diario por debajo de 2200. Mientras tanto, el rango a operarse es 2200 como suelo y 2600/2700 como techo. Por el lado de Transportadora Gas del Sur, la situación es un poquito distinta en lo que respecta al semanal, porque está bastante más alcista y no lateral, pero en lo que respecta al diario, la estructura de máximos y mínimos que venía teniendo está comenzando a perderse, sobre todo con este máximo que es más chico que este, y este mínimo que es más chico que este y que este. Así que teniendo eso en cuenta, muy probablemente el precio utilice los 4600 como techo y de ahí pueda dirigirse nuevamente hacia la zona de los 4000, que fue un anterior techo semanal, y desde este punto se impulsó para generar estos máximos en 5400. Así que acá muy probablemente reaccione al alza. Si nos vamos a ver las correcciones que tuvo en su momento, fue acá de un 39, un 41, un 29 y un 24. Correcciones bastante fuertes que, si nos basamos en eso, vemos que por ahora ya ha corregido un 22. Y llegar a la zona de los 4000/3900 sería corregir un 27. Ya creo que por debajo de eso la cosa se complicaría si corrigiese un 38. Pero mientras tanto, el siguiente suelo a esperarlo, bajo mi punto de vista y mi análisis, es en los 4000, y de ahí veremos cómo reacciona y cómo se desenvuelve. Muy similar, como pueden ver, esta Transportadora Gas del Norte, que ha hecho un techo en 3500, ha comenzado a corregir, perdiendo los 2830 como suelo y utilizándolos ahora, por ahora, como techo. Veremos si viene la parte de los 2500, redondeando una anterior zona de techos en semanal que muy probablemente, como fue en este punto, oficie como un soporte, y desde ahí la corrección nos estaría dando, ahora vamos un 23, y si llega a ese punto estaría rondando el 30. Correcciones muy similares y en línea con lo que fue anteriormente. Acá tenemos un 41, acá tenemos un 32, un 43 y un 24. Acá también un 37. Son correcciones fuertes, en caso de corregir un 40 lo llevaría a la zona del 2000, pero a mí me gusta más esta zona de 2500, ya que creo que si baja la zona de 2000 seguiría estando con una estructura de máximos y mínimos, lo que sería un máximo, un mínimo, un máximo y un mínimo. Esperaríamos, aunque sea un rebote hasta acá, como mínimo 2900, 3000, y de ahí veremos qué el precio decide hacer. En ese caso siempre estaría como resistencia nuevamente los 2600. Así que falta todavía, pero vemos que el próximo suelo está en los 2450 aproximadamente para Transportadora de Gas del Norte. Metrogas la veo en un rango, como pueden ver, desde esos techos en 1350 hasta 700 ha corregido un 50% y ahora perdió la parte media
en la zona de los 900. Entonces muy probablemente el precio, por más de que corrija y llegue a los 1000, sea para realizar un nuevo impulso a la baja. Si no, debería de ganar la zona, generar unos buenos cierres por encima, utilizarlo como un soporte y de ahí otra vez el siguiente objetivo son los 1300. Pero por ahora el objetivo más cercano como suelo son los 740/680. Si nos basamos en las correcciones que tuvo el precio, vemos que de esos máximos en los 1300 hacia el suelo de 750, 780 fue un 51%, ahora vamos un 32%, y anteriores correcciones han sido de un 37%, de un 30%, y no tengo más registro en lo que respecta a cuando estaba alcista. Entonces son correcciones fuertes, ahora vamos un 31% y encima el suelo más cercano le queda otra vez acá abajo, por lo que podría llegar a corregir un 40% y llegar al soporte de estos 700, donde espero que reaccione al alza. Escenario similar al de Pampa, donde veníamos alcista y ahora pasamos a un mercado lateral, y la ruptura en la dirección alcista nos indicaría que puede continuar subiendo claramente, y ahí deberíamos de marcar nuevos niveles a alcanzar y nuevos soportes que trazar, y la ruptura a la baja nos haría pensar de que la tendencia alcista ya culminó, se pasó una tendencia alcista a una lateral y vamos a comenzar una bajista, y deberíamos trazar suelos y techos en los que el precio puede llegar a rebotar. Por el lado de gas Cuyana, el escenario es un poquito distinto, ya que este máximo es más alto que este y los mínimos siguen siendo ascendentes, por lo cual pareciera estar comprimiendo dentro de un triángulo. Miren, si yo les borro todas las líneas, ustedes lo van a poder percibir muy fácilmente. Como pueden ver acá, pareciera un triángulo que se está apoyando en esta línea si yo bajo a diario y se estuviese preparando para romper y de ir al alza, como hizo acá, pero ahora de manera más efectiva. Pero el mercado se termina moviendo mucho también por lo que sucede con el resto de las acciones, y por ahora pareciera que este escenario que les acabo de mostrar tiene muchas dificultades para poder realizarse al alza, pero por ahora viene bien. Ahora el techo a romper son los 1400 y el siguiente suelo a respetar son los 1130, zona en la que el precio ha rebotado y reaccionado al alza, como pueden ver. En cuanto a correcciones mayores, si decide corregir, desde acá ya vimos una corrección bastante fulera, un 30%. En caso de volver a esta zona, volvería a ser un 30%. Y anteriores correcciones han sido del 38%, del 33% y del 30%. Entonces no parecería para nada descabellado que vuelva otra vez hacia la zona de los 1100. Por el lado de Bima, lo que vemos es una consecución de máximos y mínimos ascendentes en semanal, pero que podría estar volviendo a la base de este suelo, que fue el anterior techo, como pueden ver, en los 270 para redondear. Hasta ahí abajo sería una corrección del 30%, y eso lo veo ya que ha perdido su anterior suelo en los 314. Entonces podría subir un poquito más para testearlo y de ahí realizar un movimiento a la baja nuevamente, donde coincidiría con una caída de un 30%, muy en línea con sus anteriores correcciones de un 28%, de un 30% y de un 25%. Así que no sería para nada descabellado y sería un buen precio para esperarlo en los 265, en fin, esta zona que ven acá marcada. Para que se anule esa proyección, debe generar cierres por encima de 314 y luego utilizarlos como suelo, para ahí utilizar el techo de los 350 como resistencia. Por el lado de Come decidí dejarle grandes niveles de la teoría de cuartos que les he mostrado en un anterior video, de estos 500, 350, los 247 que oficiaron como una resistencia, los 172 que también oficiaron como resistencia, y lo mismo para los 120. Si nos basamos en las anteriores correcciones que tuvo, vemos que fue un 26, un 25 y un 25. Entonces, teniendo eso en cuenta, vemos que desde los máximos hasta los 200 rondaría 200/190 rondaría ese 25%, perdón. Entonces desde ahí yo espero que reaccione al alza si vuelve a llegar Come a ese precio. Mientras tanto, la resistencia está muy marcada en los 250, y en caso de superar 230, este nivel de acá, ahí yo creo que se habría terminado la corrección. Podría ser un poquito más y después caer, pero lo espero muy tranquilamente en la zona de los 200/190. Por el lado de Molinos Juan Semino, la famosa semi, vemos que ha salido de este rango en el que estaba metido y ahora está testeando el anterior techo como un soporte. Si nos basamos en la corrección semanal que tuvo, 33, 28, 27 y 23, con otro 24 acá abajo y un 20 ahí arriba. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros vemos la corrección actual y van un 30%. Corrigió más,
que el promedio de las anteriores veces. Ahora está en este soporte y está reaccionando de manera muy bien, cerrando hoy por encima ya en un 6%. Entonces estaría respetando el soporte y desde acá veo muy probable que el precio vuelva hacia la zona de 155 que debería superar en caso de querer dirigirse a sus máximos en 180/190. Así que veremos cómo reacciona el mercado mañana, porque esto tiene muy buena pinta para ir al alza en lo que respecta a lo técnico. Si bien esto muy probablemente siga ciñéndose por el Merval, entonces si el Merval retrocede, esto pierde este nivel, pero volvería a la zona de los 115 en caso de llegar ahí. Espero que reaccione al alza. Y como pueden ver en Mori me quedó toda esta línea de teoría de cuartos marcada, pero yo les voy a dejar el video en el canal de Telegram, que ya está subido, que lo pueden ir a ver, que lo subí ayer por la noche, y les voy a pasar ahora a mostrar el gráfico de Morixe en limpio. Como pueden ver, Morixe desde 4.40 sus máximos hasta estos precios en 285 ha corregido un 35%. Es un soporte en el cual espero que el precio llegue si no supera los 350, porque por ahora ha corregido hasta 2.97, tenido una gran reacción, subiendo ya casi unos 50 pesos, que sería un porcentaje, estamos hablando de un 16% en un día, una locura, está siendo muy volátil Morixe, pero estos 3.50 podrían oficiar como techo, ya que se perdieron y era un nivel clave a mantener para la tendencia alcista del corto plazo. El promedio de las correcciones en este caso ha sido un 40%, un 32%, un 20% y un 29%. Entonces, en caso de ceñirse por esas correcciones, vemos que ya podría haber terminado, pero tranquilamente podría volver a este nivel, porque no es lo mismo corregir así de violento y subir en el mismo día, que corregir paulatinamente hasta llegar a esta zona, que el precio lateralice, o te forma un patrón de doble suelo como hizo acá, o lateralice hasta que forme la suficiente liquidez y el suficiente interés comprador para realizar un nuevo impulso al alza. Hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Cualquier cosa lo pueden preguntar por el canal de Telegram o dejarlo acá en los comentarios de YouTube, que con gusto responderemos todo. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.